Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nueva por aquí, me presento. Mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que, si no me conoces exactamente, estás en el video indicado, porque voy a estar respondiendo algunas preguntas que me dejaron en Instagram y en la comunidad de YouTube, para donde se me dé la oportunidad de irme. Bueno, yo tengo un problema, yo tengo pánico. Yo podría decir que mi comida favorita son preguntas más difíciles para mí, ¿no? Últimamente han estado llegando a mi canal muchos nuevos suscriptores, entonces se me ocurrió hacer la idea de este video para que me conozcan un poquito mejor. Si tú eres uno de esos nuevos suscriptores, quédate hasta el final, porque aquí hay preguntas de todo tipo, relacionadas con YouTube, relacionadas con mi vida personal, relacionadas con mis gustos personales. Aquí hay de todo, así que si se quedan hasta el final realmente me van a conocer bastante bien. Hoy también voy a estar grabando un videito en la ciudad de Santa Clara, así que los voy a llevar conmigo y voy a ir respondiendo esas preguntas mientras les comento también en el lugar donde voy a estar. Aquí tengo las preguntas en muy confiable libretica de cactus, que eso no me lo preguntaron, pero lo voy a decir desde ahora. Me encantan las plantas, sobre todo los cactus y las suculentas. Me encantan. Tengo una colección. Algunas se me mueren, pero otras logro que sobrevivan. Pero sí, me gusta muchísimo este tipo de plantas. Vamos a comenzar con una pregunta que de una manera u otra siempre se repite en las preguntas que me dejaron. Yo las voy a responder a todas y voy a mencionar a cada uno de los que me dejaron estas preguntas. Voy a empezar con la de Rafael Valenzuela. Esta me la dejó en la cajita de preguntas de Instagram. Me dice: ¿te gustaría algún día viajar o cambiar de residencia por lo que está pasando en tu país? Sí, yo creo que todos los cubanos en algún momento hemos pensado en irnos del país, porque es verdad que la situación en Cuba está un poco difícil. Lo que pasa es que muchos no saben que para salir de Cuba tienes que tener, para casi todos los países, una visa, y esa visa cuesta dinero, y el pasaporte cuesta dinero, y los vuelos cuestan dinero, dinero en dólares, que los cubanos no ganamos en dólares. Es muy costoso para un cubano salir de Cuba. Por eso en Cuba hay gente, porque en Cuba está el que no se puede ir porque no tiene dinero para irse. Ahora voy con otra preguntita, que es de Ángel Sánchez 7402, me la dejó por YouTube. Me dice: ¿a qué te dedicas aparte de hacer videos? Bueno, yo soy ingeniera civil y trabajo en una empresa privada de la construcción. En Cuba recientemente han empezado a aparecer este tipo de empresas privadas que se le llaman MIPYME. Construir, decorar, elaborar elementos decorativos para las construcciones que hacemos, ese tipo de cosas. Y por el momento se acabaron las preguntas aquí en el balcón de mi casa. Pero no se preocupen, que hasta en la parada yo les voy a responder preguntas a ustedes. Bueno, como pudieron ver, estamos en el Boulevard de Santa Clara. De aquí tenemos un videito, se los voy a dejar por aquí para si quieren ir a verlo también. Aquí vamos a seguir respondiendo algunas preguntitas. Pregunta Jesús.valverde85. ¿Para cuándo el live? Bueno, yo tengo un problema. Yo tengo pánico a los live porque en Cuba la conexión es bastante mala, y aunque donde yo vivo específicamente yo tengo bastante buena conexión, no es algo que por ahora quiera hacer. Toda esa interacción, que estar hablando, que estar leyendo comentarios, me parece que yo me volvería un poco loca. Pero sí, en un futuro pienso planificar algún live para tener más interacción entre nosotros, poderles responder preguntas en vivo en ese mismo momento. Sí, es algo que me gustaría bastante. Pregunta Eliezer Colón 4880, que cómo pasé la Navidad. Bueno, pasé la Navidad bien. No hay mucho que decir, no hice video ese día sobre mi familia ni nada, porque quería hacerlo del fin de año, del 31 de diciembre. Realmente la Navidad en Cuba, pudieron seguro ver en muchos videos de otros youtubers cubanos, que pasó un poco desapercibida este año, muchas familias separadas, la situación económica complicadísima, la comida carísima, muchas personas no celebran la Navidad ya como lo hacían en otros años. Pero bueno, yo particularmente la pasé bien, normal, sencillamente. Y la última pregunta que voy a responder en este lugar es de Domingo F 4494. Es que: Ana, ¿te gustan las colaboraciones con otros youtubers? He hecho colaboraciones solo con Ana de Cuba, que es que no, ella no estuvo en mi video, pero bueno, ella me dio algunos consejos para mi video, y con Jaysan TV.
que él estuvo por aquí por Santa Clara y yo colaboré en sus videos. Él en mi video salió muy poquito, pero bueno, hasta ahora solo ha sido eso. Pero me encantaría seguir haciendo colaboraciones con otros youtubers cubanos, me encantaría. Estoy segura que este año voy a hacer muchas colaboraciones porque quiero viajar a otras provincias y quiero acompañarme de estos youtubers que viven allá para poder hacer muchísimos videos. Bueno, ahora estamos en Copelia, no he helado, pero bueno, había unos dulces y decidimos entrar con unos dulces porque tengo hambre. Entonces aquí voy a seguir, vamos a seguir con las preguntas. Hugo me pregunta, ¿te irías de Cuba? Y si es así, ¿para dónde irías? Bueno, sí me iría de Cuba. Desgraciadamente, a veces irse de Cuba es la única solución, la única manera que tú tienes para cumplir metas, cumplir sueños, ayudar a tu familia, lograr las cosas que tú quieres en tu vida. Pero es la difícil situación del cubano. ¿Para dónde me iría? Para donde se me dé la oportunidad de irme, no sé. Para donde se me dé la oportunidad de irme, la verdad. William Domínguez GS4HS me pregunta, ¿eres casada? A ver, en Cuba no se usa mucho eso de casarse. Aquí la gente se casa por herencia o por salir del país. Muy poca gente por amor. O bueno, si personas que tienen creencias más cristianas y esas cosas se casan. Pero la gente normal, la gente como yo, no se casa por papeles ni nada de eso. Pero yo tengo una pareja hace ya 5 años. Nosotros vivimos juntos y normalmente en Cuba, ya cuando tú llevas 3 días viviendo con tu pareja, ya te dicen, ese es el marido tuyo. Y pues yo a mucha gente le digo, mira, este es mi esposo, pero realmente nosotros casados legalmente no estamos, aunque convivimos ya hace 5 años. Y para cerrar las preguntas aquí en esta locación, el Javico TV me pregunta, Ana, ¿cuáles son tus youtubers favoritos? Mi favorita de la historia de la eternidad es Rosemary Michael, es contenido de maquillaje. Es la persona que yo primeramente vi en YouTube y yo dije, yo quiero hacer eso en mi vida. Pero es difícil hacer ese tipo de contenido en Cuba, es prácticamente imposible. Pero muchos años después, aquí estoy, Ana Lucía, en YouTube, gracias a la inspiración que cogió de Rosemary Michael. Pero youtuber cubano, gente que haga el mismo contenido o contenido parecido al mío, Clau Tropiezo y Anita Mateo son mis youtubers favoritas. Fueron, Clau Tropiezo fue la primera youtuber cubana que yo vi en el paquete, ni siquiera por YouTube, yo la vi por primera vez allá en el paquete y ellas son la inspiración que yo tuve para crear este canal. Y bueno, después he conocido muchísimos youtubers cubanos que me han ayudado muchísimo, que he entendido muchísimo gracias a ellos, pero bueno, mis 2 youtubers favoritas cubanas son ellas 2 y mi youtuber favorita ever, Rosemary Michael. Así terminamos las preguntas aquí, nos vamos para otro lugar a seguir con las respuestas. Bueno, ahora estoy en un parquecito de la calle Cuba, aquí voy a seguir respondiendo algunas preguntitas de ustedes. Liz G-18 me pregunta que cuáles son mis resoluciones para el 2024. Bueno, mis resoluciones para el 2024 es, primero que todo, seguir creciendo en YouTube. Lograr tener una comunidad, lo he dicho muchas veces, pero esto para mí es bastante importante. Otra de mis resoluciones es tener un estilo de vida lo más sano posible que me permita este país, porque aquí vivir y comer sanamente es difícil, pero bueno. Otra pregunta de RL Vázquez. Me pregunta que si me gustaría conocer República Dominicana. Sí, me gustaría conocer República Dominicana. Es un país que está muy cerca de Cuba. He descubierto recientemente que tenemos, que usamos palabras muy parecidas. Somos países caribeños, nos parecemos, sí me encantaría, de verdad que sí, conocer República Dominicana. Pasamos aunque sea 3 días en República Dominicana, que es imposible que se pueda conocer el país en esos 3 días, pero bueno, 3 días para aprender un poquito, vaya. Y muy a tono con esta pregunta, Pamela Florian 5501 me pregunta que si puedo viajar a República Dominicana. A ver, teóricamente sí, puedo viajar a República Dominicana, pero por supuesto tengo que tener mi pasaporte y tengo que tener una visa que se me es otorgada para poder viajar a República Dominicana, que es lo que pasa con muchos otros países. Para los cubanos tenemos que tener esa visa.
esa visa, no sé qué características pide esa visa, supongo que tener cierta cantidad de dinero en el banco, que es más o menos lo que piden otras visas, pero otras visas no, visas para otros países, pero realmente no sé, pero teóricamente sí, puedo viajar a República Dominicana con mi pasaporte, mi visado para República Dominicana y un boleto de ida y regreso. Bueno, y por el momento se acaban las preguntas aquí en este lugar. Vamos a ver ahora hacia dónde voy, donde puedo seguir respondiéndole a sus preguntitas. Peuri Ramírez 9214 me pregunta, ¿ves anime, serie? ¿Qué tipo de anime o series te gustan? Sí, sí veo anime, me encanta el anime. No podría decirte serie favorita porque es que no tengo series favoritas en anime, pero he visto muchas, sobre todo estas, las más recientes, estos últimos años, que me gustan cantidad. Y series, me encantan las series también. Mis series favoritas son Viking, Bones y The Peaky Blinders. También me gustan mucho los policíacos, los de médico. Me gusta mucho, por ejemplo, Doctor House. Me gusta la teoría Big Bang, ese tipo de series. Me gustan mucho las comedias, me gustan mucho los policíacos. Vaya, por ahí. Siguiente pregunta. Warrior 2371 me pregunta, explica cómo es el proceso para emigrar los cubanos legalmente a otro país. Bueno, no es una pregunta, es que me dice que me explique. Bueno, el proceso para emigrar los cubanos es dependiendo del país a donde tú vayas. Eso es lo primero. Ya yo le comenté a esta persona que yo pretendo hacer un video completo con las formas actuales que tienen los cubanos para emigrar, dependiendo de la forma en que vaya a emigrar. Porque muchos cubanos, por ejemplo, emigran mediante becas de estudio, que lleva un proceso, otros emigran mediante reunificaciones familiares, que es otro proceso, mediante el famosísimo y novedoso parol, que es otro proceso, y bueno, están las vías no tan legales de emigrar los cubanos, que es cruzando países hasta llegar a Estados Unidos, o incluso que todavía se ve los cubanos que se tiran al mar, como decimos nosotros, para llegar hacia Estados Unidos por vía marítima. Entonces yo creo que este tema amerita un video para él solito, porque realmente es muy extenso, es muy difícil de explicar todas las maneras que tienen los cubanos para emigrar. Tenemos otra de José Manuel Balbuena Angust 9050, que nombre más largo de usuario. Me pregunta que cómo puedo hacer para salir de Cuba si tengo hijos y que muestra a mi familia. Bueno, ya he explicado más o menos que hay muchos procesos para poder salir de Cuba. Por eso les digo que voy a hacer un video de este tema. No tengo hijos, tengo una perrita que la crío como si fuera hija mía, pero no tengo hijos. Y muestra a mi familia. Bueno, no me gusta mucho mostrar mi familia, pero de todas maneras tengo un video en el canal, lo voy a dejar por aquí, presentando a mis abuelos y contando la historia de mis abuelos. Eso es lo más que podrás encontrar de mi familia en YouTube hasta el momento. En el futuro sí puede ser que muestre más a mi mamá, muestre más a mi papá, a mi pareja, pero por ahora eso es algo que he mantenido un poco más discreto. Estamos una vez más en el Parque El Carmen. Este parque es que me gusta mucho porque está muy tranquilo y aquí se puede grabar confiadamente porque casi no pasan carros, casi no hay gente. Aquí vamos a seguir respondiendo a sus preguntitas. OJRV27 me pregunta, si quisieras, ¿existe la forma de que pudieras salir legalmente de Cuba, por ejemplo, de visita a República Dominicana o a otros lugares? Sí. No es tanto como si yo quisiera, si yo pudiera, si fuera de visita a otros lugares. ¿Qué pasa? Que yo legalmente sí puedo, pero ya les comento todo ese proceso que lleva dinero, que es el que no tengo y es el que no tiene la mayoría de los cubanos para poder viajar, porque como he mencionado varias veces, el cubano gana en pesos cubanos y todos los vuelos, los pasajes, el pasaporte, todo tienes que comprarlos en dólares. Entonces hay como un desequilibrio ahí. Si me pagas en moneda nacional y me lo vas a cobrar en dólares, por supuesto no puedo salir de Cuba, ni siquiera de vacaciones. No es como que tú quieres emigrar y ya, no puedes salir de vacaciones porque es que no tienes el dinero. Pero sí, a mí me encantaría viajar por el mundo entero.
Edenio Luna, 1867, me pregunta, ¿a qué te dedicas además de YouTube? Bueno, ya lo comenté, yo soy ingeniera civil y trabajo en una empresa privada de la construcción. Y tenemos dos preguntas de soy_Eric. Él me pregunta que cuál es mi comida favorita. Yo podría decir que mi comida favorita son los espaguetis o las pastas en general y la pizza. Esas comidas me encantan. Y la otra pregunta es que si le daría promoción a su canal de YouTube para poder subir videos. Bueno, amigo, tu canal de YouTube no tiene videos todavía, yo no sé de qué se va a tratar, pero si el contenido me gusta y si va acorde con los gustos de mis suscriptores, y yo creo que tienen calidad, pues yo lo recomendaría perfectamente, ¿por qué no? Siempre debemos apoyar a otras personas que están iniciando aquí. Para finalizar el video, respondiendo a sus preguntitas, vamos a responder dos preguntas de nuestra queridísima youtuber Leia Orellana. Me has dejado lo que pueden ser las dos preguntas más difíciles para mí, ¿no? Que tengo que responder. La primera es mi mayor sueño. Es muy complicado porque tengo muchos sueños y yo no sabría decir cuál es el más grande. Pero creo que mi mayor sueño sería tener el dinero suficiente como para que mi familia no tuviera que trabajar y no pasara ningún tipo de necesidad, no importa en dónde yo esté o en dónde estén ellos. Creo que ese sería el sueño más grande que yo tendría, poderles darles a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a mi hermano, uno solo, la posibilidad de vivir cómodamente sin tener que trabajar matándose para lograr tener algo. Ese es mi mayor sueño. Pero también me gustaría, por ejemplo, viajar. No necesariamente simplemente irme de Cuba, sino viajar. Viajar y conocer Cuba, que apenas lo conozco, conocer el mundo, vaya, eso en general. Y la otra pregunta es que ¿cómo me veo de aquí a 5 años? Imagínense ustedes, de aquí a 5 años, yo espero, primero que todo, haber cumplido las metas de 2024. Que, sí, claro, haber podido tal vez salir ya de Cuba, aunque sea de viaje, no solo a vivir a otro país, pero sí por lo menos de viaje. Me veo creciendo muchísimo en YouTube, teniendo una comunidad linda, teniendo tal vez 100.000 suscriptores. Se llegará, podremos llegar a los 100.000 suscriptores. Sí, me gustaría verme así, me gustaría verme de aquí a 5 años viviendo de YouTube, viviendo todavía de YouTube. Yo soy una persona que quiere seguir haciendo esto muchos años de mi vida. No, creo que no tengo límite, mi contenido cambiará a lo largo de los años porque no es lo mismo Ana Lucía de 30 años que Ana Lucía de 35, que Ana Lucía de 40 en algún momento, pero eso es como me veo en YouTube, con 100.000 suscriptores y viajando por ahí, así sencillamente. Y bueno, ya caballeros, que fueron una pila de preguntas. Ustedes se dieron gusto por ahí haciendo preguntas, que eso es bueno porque así nos conocemos mejor. Muchos llegaron nuevos, muchos apenas han visto mis videos y esa es una buena manera de que conozcan mis gustos, conozcan cosas de mi vida, de mi familia, lo que pienso respecto a algunos temas, claro. Entonces, por aquí te dejo una lista de reproducción y por acá te dejo un video sugerido. Este video, sí, yo sé, esto es una locura. Este video va a salir un miércoles. Yo prometo que a medida de lo que sea posible, ya ustedes oyeron, yo trabajo de lunes a viernes. A medida que sea posible, yo voy a publicarles un videito en 3 semanas. No prometo que va a ser todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes le voy a publicar un videito en 3 semanas. Así de este tipo, un blog, algo muy cercano que me permita conectar con ustedes. Entonces, sin más, nos vemos el domingo con un video nuevo.